encantaría escuchar sus comentarios y qué les ha parecido, no solamente en base a los personajes, sino todo lo que se refleja aquí. A mí muchas veces lo que me ha dado, o sea, estoy riéndome y me daba al mismo tiempo mucha tristeza. Sí. O sea, era como una risa amarga y un sabor malo. Sí, fíjense además que las piezas de Juan Cabestany, la de Bejaroco y Incibérico, tienen precisamente un contenido muy amargo, son incluso un poco más festivas, pero Mayorga, que incluso tiene una manera muy interesante de construir sus piezas, incluso con esos chistes tan universales como el tema en la escena de Petra y Mari, la de la justicia, la del corderito, y el tema también de, pues bueno, del acojone de la gente que va al infierno, son piezas muy reflexivas. Entonces, como les comentaba, es una pieza que según la tradición teatral del 20 se puede ajustar perfectamente a la agitación y propaganda, porque el objetivo de los autores de la compañía es transformar la opinión y transformar la realidad y ofrecer las cosas como son. Y efectivamente, no se puede definir la obra como una comedia total, sino que entra en el ámbito de la tragicomedia. Es decir, fíjense que además el espíritu de Cernuda, que es una de las más amargas, bueno, la obra, en mi opinión, maneja varios temas de varios niveles. Y es indudable que la que les digo del espíritu de Cernuda, la del poeta, que está incluida, como les decía antes al principio, en ese volumen de teatro para minutos de Mayorga, está arrojando uno de los temas que a mí me parecen fundamentales, que es el tema de la memoria y la construcción del discurso. Durante años en España tuvimos la oportunidad de ver que esta parte de la derecha que accede al poder, que nunca renuncia de su procedencia franquista ni de sus bases ideológicas, tiene la intención de reconstruir el discurso. Y en mi opinión es algo en lo que la izquierda ha tenido mucha culpa. Cuando tú dejas que los demás se apropien de tu discurso, de tu tradición, todo puede pasar. Entonces no solamente es la cuestión de Cernuda, esto es real, es decir, se organizó una exposición apropiándose, pues eso, un intelectual comunista que constituye la base del pensamiento de los que nos defendemos y nos identificamos con los valores republicanos. Pero es que una cosa a la cual yo tuve la oportunidad de acudir, fue yo creo que el año anterior, no sé si lo recordarán ustedes o tuvieron la oportunidad de acudir, se organizó en Valencia un homenaje sobre la figura de Max Aub. Estábamos en plena guerra de Irak. Yo recuerdo, pues eso, siendo algo más joven, todos los participantes en aquellas jornadas, pues bueno, abríamos todos los que tuvimos la oportunidad de intervenir en aquel congreso, en la Biblioteca Valenciana, pues abríamos nuestros discursos, nuestras ponencias y comunicaciones con una alusión precisamente a... Yo recuerdo incluso una foto de conjunto al final, algunos nos atrevimos a llevar la famosa pegatina. ¿Se pueden creer ustedes que el presidente de honor de aquel congreso a la memoria de Max Aub, intelectual socialista, clave y además de aquí de la tierra, el presidente de honor de aquel congreso era José María Aznar? Entonces, claro, esas paradojas han ocurrido hasta antes de ayer, y es lo que explica precisamente eso, la apropiación del discurso, y además con una intencionalidad política muy clave. La escena, por ejemplo, de Ana, bueno, hablo de los personajes porque son muy identificables. El preboste del Opus Dei con Ana Botella, se ve claramente como ellos no renuncian, pero públicamente esa imagen del centrismo, de la liberalidad, se basa fundamentalmente en la apropiación del discurso. Y es algo que lamentablemente yo, como interesado en la historia y en la literatura del 20, lo veo constantemente. No solamente es que hemos dejado de olvidados y arrinconados los referentes, es que hemos olvidado precisamente muchos otros referentes que forman parte de nuestra tradición inmediata, la de la España democrática, de los valores y de los derechos, y que precisamente muchos de los que han tenido la oportunidad, cuando han gobernado, o no han gobernado pero han tenido la posibilidad de reivindicarlo, no lo han hecho. Entonces la derecha tiene un campo abierto, y es lo que ha ocurrido durante años, desgraciadamente, y además con un resultado paradójico, porque como se revela en la obra, no es su discurso, crea una especie de pantomima en la cual, como ven, los que tenían que suceder al presidente imitan los gestos, recitan a Lorca, a Alberti, a Miguel Hernández, solamente porque el presidente, el que manda, está apropiándose en ese momento del discurso, pero nada más. Es una manera de la que ellos tienen de medrar e intentar llegar al poder. Y por supuesto lo que le pasa al poeta, que no es capaz, con tal de seguir trabajando y viviendo su profesión, no es capaz de interiorizar el discurso, que es algo clave en la historia de la intelectualidad. Lo pueden, y cito, con esto acabo el comentario, lo pueden ver en estos días lo que está pasando. Es decir, cómo la perversión del concepto de intelectual llega hasta tal punto que para el cumpleaños de un intelectual de nuestros días acuden unos tantos expresidentes del gobierno, ¿no? O sea,
bueno, muchos de ustedes sabrán que históricamente la figura del intelectual no se asocia al poder. El intelectual surge por primera vez como nombre en Francia y asociado a la defensa de los derechos humanos, en una cuestión tan puntual como fue el caso antisemita del capitán Dreyfus, ¿no? Hasta eso, hemos olvidado hasta qué significa ser intelectual. Hablamos de intelectuales a personajes que no lo son. Una persona que se dedica a la poesía y la literatura no es un intelectual. Pero precisamente en esa decantación de los conceptos, cuando hoy en día los conceptos los propios derechos humanos, valores como justicia, libertad, ya han dejado de significar lo que originalmente fueron, pues ocurren estas cosas. Y claro, tenemos una necesidad urgente, en mi opinión, de recuperar todo aquello, precisamente para romper ese ejercicio de apropiación. Y eso yo creo que la obra lo hace de una manera magnífica. Más cosas, personajes. Como preguntaba al final Andrés Lima, el director de Animalario, ¿hay algún personaje que les haya resultado especialmente alguna escena? La gallega, vamos. La de Petra, Petra y María. Esa se llama... La clase obrera, vamos. Esa se llama Justicia. Justicia es magnífica. Además, si se fijan, es un monólogo. Sí. En el libro de Mayorga, además, en teatro aparece como un monólogo, es magnífica. Eso es magnífica. Es un toque de atención, una toma de conciencia clarísima, ¿no? Sí. Y además lo ridiculiza bastante bien. Muy bien, ¿no? Sí. Y es un intento de verbalizar lo que nos ha dejado perplejos durante años. Es decir, cómo las masas trabajadoras, las masas obreras han entregado su voluntad política en manos de personas que hasta antes de ayer, quiero decir, siguen representando otros intereses. Es una cuestión, miren, si no quieren utilizar ustedes la terminología marxista, no es una cuestión ni de identidad de clases, es una cuestión de intereses. Es decir, ¿cómo puede ser que estas personas que han estado expoliando el futuro de nuestro país, de nuestra patria, sean capaces todavía de arrojarse el derecho a representar algo? Pero es que hoy mismo lo hacen. Y esto está escrito y representado hace 13 años. Pero está muy actual, como así. Claro, sí. Eso es de hoy. Sí. Eso es de hoy. Sí, Porque además es una fotografía del país, de la clase dominante del país, perfecta. Y lo que no he identificado yo, he identificado el poder, que es el capital, los que realmente ostentan el poder, que son estos dos que se están fumando el puro. Sí. Pero quizás no he podido distinguirlo, toda la serie de personajes corruptores que salen en la boda, porque el italiano al fin y al cabo es uno que va vendiendo de lo que sea, pero los bigotes y estos personajes que están ahora en la cárcel, sí. no los he distinguido yo muy bien ahí. Claro, hay que entender, por ejemplo, el personaje de Volpone, que además es un título prestado, un personaje clásico del teatro europeo, como una especie de metáfora. Entonces, la persona que es capaz de venderlo todo, hasta su propia hija adolescente, queda representado en... Claro, hay una identificación de personajes. En el caso de este personaje singular no, pero ha reconocido a los tres. ¿Se acuerdan aquello del Cuaderno Azul, los herederos de Aznar, los que sonaban como Acebes, Rodrigo Rato y Don Mariano? Que por cierto, como me comentaba Caterina, interpretado de una manera magistral por Willy Toledo. Impresionante Willy Toledo. El estudio gestual que ha hecho, impresionante. Son una compañía tremenda, tiene unos montajes. Animalario ha marcado una época en el teatro español. Y como ven, es un trabajo, fíjense, hasta el tema que les ha hecho tanto gracia, que he observado, el tema del aguilucho, del albatros, de la gaviota, surgió además en el proceso de representación de los montajes. Había un problema que se planteaban los dramaturgos y el director de la compañía cuando empiezan a ensayar las escenas, que se dan cuenta de que faltaba algo. Porque utilizar la voz en off con los textos de Lola entre escena y escena hacía que algo ahí no... Y justamente fueron a recurrir a un ejercicio de pantomima, que es imitar el vuelo con la voz de los graznidos de la gaviota, representar precisamente esa identidad, que es genial, tiene un efecto teatral tremendo. Sí, para cambiar de escenas. Claro, un recurso muy... Al final, cuando se están disputando las gambas en el suelo, es una cosa muy, muy poderosa. Y hay que reconocer que fíjense la cantidad de personajes que salen. A mí lo que me ha llamado la atención es, en la última parte, el egocéntrico presidente, una persona que se... Le faltan
un tornillo, ¿no? Sí. Esa persona Bueno, es una es persona normal. una persona así, Sí, mesiánica No, es y que hay que planteárselo. una ¿eh? cosa psicopática. Una persona... Normal, Una- no. Una persona que Sí, realmente que es puede que lo ser que está diciendo esa- se lo cree, si se lo diciendo cree lo no que está siente mal. la nación. Es un ejercicio supino de Yo megalomanía. sí, Yo creo que es así, Cuando los ¿eh? anillos. Tengan en cuenta que esta criatura acaba dando lecciones magistrales en Georgetown. Sí, sí, sí. Es decir, Pero- es una cosa... claro. Bueno, si se lo cree realmente, o es que yo no lo acabo de ver una persona acabada. Es un narcisista. Con algo- Yo creo que hay algo ahí ni le incompleto en importa- esa cabeza. Ni le importa lo que dice, ¿no? Simplemente es figurar. Fíjense que hoy en día se perpetúa, quiero decir, no es presidente y pues eso. Yo he visto esto muy difícil de seguir, o sea que aquí tienes que tener muchísima cultura, muchísima formación detrás para poder seguir, se te escapa, es al vuelo como iban. Ya. Y entonces lo que me planteo es que esto, esa otra España que está en el, ¿cómo se llama? El Sálvame de Luz o del la gente que sigue eso realmente puede seguir esto, es A ver, terrorífico porque sí. si realmente esa España pudiera entender eso, no estaría viendo eso. Pero es que es otra gran derrota y además yo creo que lo han hecho de manera magistral, es decir, no cerrando el montaje, pues, teniendo la suerte de tenerlo para visionarlo 1000 veces, han hecho muy bien en no cerrar el montaje cuando acaba la obra. Es decir, la obra se abre con la señora que está encargada de la limpieza del local y se cierra. En realidad, es lo que les comentaba al principio, las personas que fueron a ver la obra, casi todas están convencidas. Entonces, aquellos que estamos Y convencidos que saben valor de qué tiene, va. pues sí, reconocemos los valores estéticos, nos identificamos con el discurso, nos reímos, volvemos a casa y en realidad la obra nos ha transformado, pero nos ha transformado quizá en un plano demasiado superficial. La obra está escrita para precisamente esas personas que no tienen acceso a la cultura, a las cuales se les ha relegado un consumo de cultura de masas absurdo. Y es que, claro, es que esa es la gran derrota. Entiendan además que ustedes lo sabrán mejor que yo. Después de 40, la primera premisa que tiene el franquismo, y es una gran victoria, durante 40 años es deshacer, que eso también lo plantea la obra en mi opinión, deshacer el vínculo entre el pensamiento y el pueblo. Es decir, todo lo que había conseguido la Segunda República se deshace en 40 años. Y una de las cosas para mí fundamentales es que el que tiene la posibilidad de hablar por el pueblo, manifieste las aspiraciones del pueblo. Y si el pueblo no tiene la posibilidad de hablar, esta persona es delegado. Y los delegados son esas grandes figuras que hacen, como han comentado muchos historiadores de la literatura, lo que hacen del arte y la cultura de ese tiempo una edad de plata. Después, en mi opinión, bueno, no es mi opinión, es la de los grandes críticos e historiadores de la literatura actual, en estos años 20 y 30, los años de la República, se está gestando una generación que tiene un valor no solamente estético, literario, artístico, teatral, sino la capacidad de representar. Hay un libro de Víctor Fuentes que tiene un título maravilloso, La marcha al pueblo de las letras españolas. Es que precisamente es eso. Una de las primeras cosas que se plantea a esta generación es intentar llevar la cultura, las misiones pedagógicas. Recuerden, el cine, hacen reproducciones de las obras de arte del Museo del Prado y las llevan de manera ambulante, el proyecto de la barraca de Federico García Lorca. Entonces, eso es lo que todavía en este sistema democrático no hemos conseguido recuperar. Es decir, la cultura, si se ve como un mero ejercicio de recreación en lo estético, se queda en nada, en mi opinión. Y esta obra, como usted comenta, que es un ejercicio en el cual nos hace reflexionar cómo hemos permitido durante tantos años que esto pase, sigue pasando, en cierta manera. Pues es un problema. Ya les comento, yo por ejemplo cuando tengo que dar clases a mi alumnado, me lamento muchas veces de eso, es decir, es por el teatro que es un género que a mí me interesa mucho sobremanera. Y es ¿por qué hoy en día la gente no va al teatro y a otros divertimentos? Haciendo una comparación, en el ámbito europeo también ocurre lo mismo, o sea, la cultura es mera mercancía, el teatro prácticamente no va a la gente, por ahí en otros países que se cuece. Hombre, comparativamente con España. A nivel de industria, por comentarles sencillamente que el tema de la fusta, del tema de los impuestos en un país vecino como Francia no llega ni a una sexta parte de lo que supone aquí. Ahora hay un fenómeno angustioso, que es el tema económico. Hablo del caso valenciano. El caso valenciano es tremendo, comparado con otros ámbitos geográficos. Aquí se ha encargado directamente del teatro público valenciano, algo inaudito. La industria, porque además es que es una industria, es algo que bien montado
constituye un ejercicio laboral tremendo y que se crean industrias y se crean puestos de trabajo y hay un público eso ocurre en Francia, ocurre en Inglaterra, ocurre en muchos festivales, hasta en Alemania. Aquí en España, en el caso particular de lo valenciano, nos hemos cargado el teatro público. Además, en los coletazos del gobierno anterior crean un monstruo llamado Cultural Apps, donde lo mismo te pueden meter en una programación del Teatro Romano de Sagunto una sesión de DJs. Eso no se ve en ningún lado. Como te asocian diversas artes escénicas en un mismo espacio. O por ejemplo, te acaban cercenando la programación del teatro en Valencia, que existía hasta hace bien poco en el teatro también. Entonces es una cuestión de organización. ¿Y qué lugar tiene el arte, tiene la cultura, tiene el teatro en nuestra sociedad? En mi opinión, aquí en la sociedad española en general y en la valenciana en particular, nadie piensa en esto. Fíjense lo que hacen estos. Citan a Cernuda y a Lorca porque con eso dan una imagen de liberalidad que les permite decir que son de centro. Cuando son neofranquistas, son los hijos, los nietos del antiguo régimen. Eso es en plan de burla también, pienso yo. Pero es que es burla cínica, como unos esa cínicos. especie, Pero claro, sí. Yo lo veo así, bueno, se están riendo, pero... Pero todos estamos, yo por lo menos estoy cansado de escuchar lo del liberalismo, hablando antes de los conceptos, utilizan la palabra liberal de una manera... No son extremistas, son liberales, son de centro. Es absurdo. Me da la impresión incluso de que si citan a Cernuda y a Lorca es porque aún les suena. Pero no citarán a otros porque ni los conocerán. Y es terrible. Yo además soy de una generación, ya nací en el 61, y es que la escena del poeta me ha tocado bastante. Yo vengo de familia republicana también. En mi casa no se hablaba por teléfono de ciertas cosas. A mí en el colegio me obligaron a tomar la comunión porque se me escapó a los 9 años, ya más tarde. Tuve que tomarla. Y yo he crecido con eso de las cosas que se contaban en casa. No hacía falta que me lo dijeran explícitamente, ¿no? No tenía que contarlas fuera. Y cuando el poeta estaba callándose, hombre, bueno, a ver, tío, hombre, por lo menos no es maricón, ¿no? O sea, yo he crecido así, con esa mentalidad. Y me ha tocado el ver que, joder, si es que no nos lo quitamos de encima, ¿no? Joder, estabas comentando, es que se han apropiado, se han tal... Nos han mentalizado con 2 años, ¿no? Es muy poderoso, o sea, muy poderoso. Es muy poderoso. El ejercicio del poder. Hace falta mucha voluntad también, en mi opinión también, como implicado en el asunto también, mucha educación, es decir, donde no hay conocimiento y hay desconocimiento hay que aportar ideas, hay que explicar las cosas y hay que hacer mucha pedagogía. Claro, lo que pasa es también, en la República, la situación que había, la barraca, el búho que existía aquí, Claro. Había acceso. Ahora, ¿cómo llegas a un pueblo inculto donde ha ido a la escuela? Está escolarizado, pero es otro tipo de incultura. No es llevarle el teatro al mundo rural. Ahora es una situación completamente diferente. Estamos quizás más atados de manos, si cabe, ¿no? Sí. A pesar de que hay unos medios de comunicación enormes. Aparte del teatro en los años 30 o los años 20, cuando iba a un pueblo de la España profunda, Iba a todos. no tenía competencia, ¿no? Pero aparte no tenía competencia, era el gran espectáculo del pueblo. Ahora la compañía de teatro tiene que competir con el bar, con la discoteca, con el fútbol, con internet, es decir, una compañía como esta va a un teatro, va a un pueblo pequeñito y de lo mismo van 50 personas a ver la obra, ¿no? Es decir, no puede competir. Y si además tiene una política que le va en contra, como tú cuentas que ocurre aquí, pues claro, en países como Argentina o como Chile, que tienen una enorme potencia teatral, tampoco hay ayudas públicas, son países muy pobres. Pero sin embargo tienen una enorme actividad, ¿no?, teatral. Sí, hace un tiempo un dramaturgo argentino que conocí aquí en Valencia me comentaba que los espectáculos que se montan en la ciudad de Buenos Aires llegan a alcanzar una cifra de 1.500 espectáculos en un fin de semana, o sea, algo tremendo. Y precisamente es lo que les iba a comentar ahora justamente. Se da la circunstancia de que el propio Alberto San Juan, que está desfilando por aquí, ahora caracterizado como Mari, es propietario de uno de los 25, fíjense, en un barrio de Madrid relativamente pequeño como es Lavapiés, en los últimos años han fundado 25 teatros, no me gusta el término, mal llamados independientes, alternativos, teatros donde uno puede disfrutar de una programación que no es la que se disfruta en los teatros más o menos pues
Sí, pero de está la todo red de teatros. como muy centralizado en Madrid. O sea, si te vas a una ciudad ya como Valencia, baja un montón. Sí, Y si luego ya te vas a un pueblo, Sí. es cero. Viene de decir, en honor a los Aquí compañeros... muchas Sí. salas, ¿no? Aquí tuvimos Sí. en Valencia Cinema, que era un espectáculo Uy, pues una institución cultural desde la... impresionante, con una Concierto, programación brillante. cine, claro, teatro. Claro. Claro. Afortunadamente, y he de decirlo porque yo estoy implicada en uno de los proyectos, salas como la Sala Ultramar, el Spa Inestable, hay diversas instituciones particulares que desde la iniciativa personal privada de dramaturgos como Paco Zarzoso, Gabriel Ochoa y algunos más, hacen que por lo menos la escena valenciana perviva, incluso con algunas iniciativas muy interesantes. Pero yo me planteo una cosa, la iniciativa privada es que está muy bien. Yo esto lo discuto todos los fines de semana con nuestros amigos, es decir, considerar que proteger la cultura, proteger el teatro es un artificio de lujo es otro grave error. Es decir, subvencionar no significa regalar el dinero para que se monten obras bonitas, que vaya la gente y lo pasemos bien. Es poner en valor la cultura. Piensen que cuando hablamos, estas personas que les encanta hablar de tradición, el legado, los símbolos de la identidad, la tradición, a ver, es que los orígenes del teatro occidental se basan así. El propio teatro griego era un teatro subvencionado. Estamos hablando de que los grandes trágicos y nuestra base cultural es un teatro que estaba protegido por el Estado. Entonces, considerar el arte, la cultura como un ejercicio, bueno, que ya se defenderá, que siempre ha habido teatro, que siempre ha habido arte, ya subsistirá, yo creo que es un error. Está claro que hay que poner las bases para que el teatro y la cultura sea algo precisamente que tenga que ver con el ciudadano. No podemos montar obras de teatro, no podemos hacer arte sin olvidarnos de lo que hay en la calle. Y por eso me parece tan interesante esto. Esto es un ejercicio de iluminación. Claro, lo que hay que hacer es sacar el arte también muchas veces de los museos, o sacar el teatro y ofrecerlo. Pero efectivamente es una tarea ímproba, teniendo en cuenta que precisamente en la historia del arte, la cultura y el teatro en España, el final de la Guerra Civil marca una frontera profunda entre los modos de distracción, géneros, por ejemplo, que ya dejan de recrearse más allá. Por supuesto, el exilio. Yo que he tenido la oportunidad de trabajar durante la tesis con un autor, por ponerles una imagen muy ilustrativa, me encanta dar de Álvaro Ríos, que es un autor que llega a conseguir lo que les pasaba a los toreros. Estrena una obra el 2 de mayo del 31, a pocos días después de la proclamación de la República en Madrid, y crea tal fervor en el público que la gente lo coge y lo lleva desde la calle Fuencarral hasta la Puerta del Sol en hombros. Eso es inédito hoy en día. Esto hoy en día no. Esas imágenes, que forman parte, en mi opinión, de nuestra identidad y de nuestro ser, están olvidadas, están arrinconadas, no cuentan, nadie Yo nos creo lo... que están eliminadas. Sí, En el colectivo la gente joven puede hacer una semana cola para ver a un ídolo de rock. O lo que sea, y está muy bien. Sí. Pero eso obedece a unos movimientos, a una forma de entender la distracción, el divertimento, la estética, que luego en el teatro eso es imposible. Porque es verdad que continuamente, desde Franco, se cargaron el teatro, pero los que tenemos ya una cierta edad, en la época de Franco, pues había una inquietud teatral muy grande, porque era una manifestación contra el franquismo también, en muchas obras de ellas. Valle Inclán, por ejemplo, cada estreno de Valle Inclán en la época franquista, por ahí nos colábamos. Efectivamente. Eso no es así. El arte es, claro, un ejercicio de resistencia. Pero fíjese que lo que estamos hablando del legado, la cantidad de teatros que se pueden documentar en Valencia en los años 20 y 30, y cómo eso posteriormente, no solamente por estos enemigos sociales o políticos, por el hecho también de la influencia de otros artes como el cine, otro tipo de espectáculos que van cobrando más protagonismo, sucede. Y luego esas obras Sí, claro. que eran en los años 70, Claro. no los años 60, que también, no estaban subvencionadas, y eran obras de auténtico éxito del público. Te tenías que pelear por conseguir una localidad. Sí, Algo de Brecht también, por ejemplo. Sí. Eso fue un momento glorioso. Sí, con los problemas de la censura. Recuerdo que Sí. cuando Tamayo se plantea representar... Claro, con Lope no le ponía ningún tipo de problema. Pero claro, llegaba a Inclán, corta por aquí, tachado por allá, era un desastre. Sí, efectivamente. Pero- Y ustedes recordarán también la experiencia también en televisión del Estudio 1. Sí. Fantástica. Maravilloso. Una forma de promocionar teatro. Hace 3 o 4 años hubo una reposición con 4 obras, una de ellas precisamente una de Lope, La Viuda Valenciana, hicieron también Urtain,
No sé si han visto ustedes ese montaje. ¿Han visto Urtain? Urtain, además, que es de Animalario, del mismo equipo, y el protagonista era Roberto Adamo. Yo me parece que es de lo más, de lo que he visto en los últimos años en un teatro. Fuimos a Madrid a verla, al Teatro Valle-Inclán Lavapiés. Me parece una cosa soberbia, porque además es un retrato también ajustado en base a un ídolo caído de la España contemporánea, claro, del franquismo. Y bueno, pues eso estudió uno. Yo recuerdo que repusieron unas cuantas, hicieron Urtain la primera, la vio Valencia y aquello se paró. Se paró. Y bueno, pues en eso estamos. Yo, ojalá llegue un momento en el cual podamos decir eso, que el teatro ha recuperado un poquitín de su protagonismo social, que conseguimos llevar sobre todo a la gente joven, que es la menos familiarizada con las artes. Yo he de comentarlo también, tengo experiencias tremendas. Cuando tú estás jugando en clase, intentas en algún punto del temario introducir algo de práctica escénica, no solamente lectura o trabajo escrito, y das un texto a las criaturas de 15, 16 años, 17, es delicioso. O sea, es delicioso porque de una manera natural él interioriza, no solamente interioriza el texto y se lo aprenden de memoria, que bueno, relativamente es un trabajo que están haciendo vivo algo que es la tradición. La tradición no es el himno, no es la bandera, no es ni siquiera, ya les digo, es que no es esto. La tradición es otra cosa. Y si pretendemos, en mi opinión, hacer algún día algo digno de este pedazo de tierra llamado España, tenemos que contar con eso. Yo ya les digo, el hecho de trabajar la tradición literaria, textos que están muy alejados de nosotros y que estas criaturas hacen, me demuestra que todo es posible. Y bueno, pues intentaremos que poco a poco estas cosas vayan cambiando. Es un esfuerzo de todos, como yo creo que queda claro en la obra. No es una cuestión tampoco de voluntad política. Si no llegamos más allá, educamos, concienciamos y hacemos de esto un proyecto colectivo, pues al final pasará lo que pasa, que algunos querrán ser ríos y otros dioses y otros corderitos. El teatro se ha convertido en clasista en un momento dado. Para ir al teatro iba por 15 pelas al cine, sí, pero el teatro te costaba un esfuerzo que no todo el mundo podía pagar. Y eso también ha alejado mucho el teatro, claro, y lo ha convertido en clasista incluso para los que no nos íbamos a acercar a una cosa clasista. Además es que incluso había que ir vestida de una forma determinada. Tú no podías ir al teatro de vaqueros como vas al cine. Y eso yo creo que también ha tenido una influencia. Efectivamente, es que es un fenómeno de posguerra. El hecho de definir el arte, la cultura como un lujo, el diseño de las programaciones teatrales, ese hermetismo, esa recreación en los géneros habituales de la comedia burguesa, Benavente, ¿vale? Y efectivamente eso entraba, sí, el hecho del artificio escénico, y además es algo, y eso sí que es añejo, y es que es algo que viene desde el 19. Ustedes pueden leer en novelas del propio Tolstoy y Zola esas escenas donde la gente va al teatro simplemente como un acontecimiento social. Y esa concepción del espectáculo, del ego, de la exposición pública, es algo que por supuesto los dramaturgos y las dramaturgas de la generación republicana pretenden cargarse. Precisamente por eso, porque es que yo creo que los documentos más interesantes de la historia de la cultura en España, las imágenes de las fotografías de aquellas personas que no habían visto nunca una imagen de cine, una proyección, o no habían visto una obra de teatro, esas imágenes de las caras asombradas, descubriendo un universo casi mitológico, y son documentos que conservamos de esta época. Es decir, estamos hablando de una época en la cual, pues eso precisamente, la cultura era un objeto secuestrado en manos del poder. Y es lamentable precisamente que eso, cuando conviertes además el objeto de la cultura en algo de mercancía, pues cualquier persona la puede comprar, claro. Cuando debería ser un objeto universal. La generación de mi madre, habían unos teatros, teatros infantiles con muñecos y con todo texto y con todo, para que a mí ya me llegaron destrozados, pero sí, esa generación todavía tenía teatro infantil para representar en la propia... Sí. La burguesía, pero sí. Le hacían su teatrito y lo hacían entre los niños de la casa. Es que mirad, creo que poco teatro más aristocrático y burgués de clase altísima hay como la ópera, ¿no? Hoy. Y yo la ópera en Argentina no lo recuerdo así. Vamos a ver, es decir, la ópera italiana es obras importantísimas, como puede ser Tosca o obras que se interpretaban en un barrio, en un garaje, con tres o cuatro cantantes que hacían todos los papeles. Y un tío con un violín o un organillo que le daba música, y de
muy buena calidad. Es decir, la ópera en Italia era una representación popular y así llegó a Latinoamérica. Lo que pasa es que la política ha transformado eso en un arte de aristocracia y la ha arrebatado al Se ha pueblo. apropiado, como Pero decía es que en Italia la ópera tenía un componente político, se produjo cuando estaba en el proceso de unificación, pero Claro. sin embargo aquí en España ha sido diferente, porque cuando se representaba, por ejemplo, en el Liceo barcelonés y se reunían todas las clases acomodadas burguesas a hacer negocios, a ver cómo en los años 20, cómo machacaban a la gente de abajo, pues claro, eso... Muy buena postilla, porque la ópera llegó a Argentina, por ejemplo, de la mano de los irredentistas italianos, claro, que efectivamente también iban a hacer la revolución con Garibaldi, ¿no? Claro, efectivamente, muy bien. Pero fíjense que nosotros aquí teníamos un género nacional, que era la zarzuela, el género chico, con representaciones multitudinarias. Esta mañana estaba leyendo un texto crítico de Valle Inclán y mencionaba pues en teatros como el Novedades o el propio Foncarral en Madrid se daban 4 funciones diarias. Es decir, estamos hablando de lo que Jorge comentaba antes, es decir, el teatro era prácticamente el espectáculo de identificación, no solamente porque había teatros y teatros. Claro, teatros como el Novedades o el Foncarral, que estaban en barrios populares en Madrid, atraían una programación y un tipo de espectáculo que tenía que ver con los intereses, con las imágenes del pueblo. Por eso cuando dramaturgos como Alberti, Miguel Hernández, el propio Álvaro Ríos, llegan a la República, se plantean hacer un teatro orientado, y no un teatro hermético que solamente puedan entender los intelectuales, ni mucho menos. Utilizan las herramientas propias de la zarzuela, del verso, de la tradición española, para imbuir ese mensaje de la nueva España, la España democrática, la España republicana. Y bueno, pues sí, hoy en día lamentablemente es eso. Claro, cuando además eso está incentivado, la catalogación del arte, del teatro como lujo, con esos impuestos que implican pues que por comprar cualquier chuchería vas a pagar menos impuestos al Estado que por una entrada de teatro, pues es difícil. Bien, es cierto que yo en el caso valenciano, les puedo decir que con descuentos por 8 o 9 euros se puede ir perfectamente al teatro aquí en Valencia. Pero bueno, hay que moverse en un circuito casi underground, con poca publicidad. Miren, ayer mismo estábamos en la puerta de la Sala Ultramar, la puerta del teatro, aquí muy cerquita de San Francisco de Borja, y pasó una pareja, me dejó perplejo, pasó una pareja por delante, se quedó mirando el cartel publicitario con la programación de la sala y le preguntó a una compañera del taller de dramaturgia, dice, ¿pero aquí hay un teatro? Y entonces pues la compañera le informó, pues sí, que la Sala Ultramar ya funcionando es el antiguo Teatro Manantiales. Es decir, es el desconocimiento tal entre gentes que a lo mejor a priori están muy interesados en género y que les interesaría, pues eso, hace falta crear una red, es necesaria la publicidad hoy en día Pues expande, manda, nosotros retuiteamos claro, hombre, ilumínanos y danos las herramientas. Yo encantadísimo. Claro, pues ya Pues sabes, aquí tienes un empieza... público que va a leer lo que Tienes un público y lo que recomiendes. Sí, sí. Yo te quiero echar 2 guantes, no uno. Así en Dos público, guantes, para sí, que no puedas en decir que público. no. No. Tienes el resto del año para pensarte. A mí me encantaría y creo que a los que estamos aquí, a todos les encantaría que nos dieras algún día, si te apetece y tienes ganas, una charla con documental, con material, sobre las misiones pedagógicas y la barraca, ¿vale? Que te explayaras y además sin miedo, porque aquí aguantamos las horas que haya que estar aquí, Público resistente, sí. como patriotas. Y luego que nos gustaría mucho que te pensaras otra obra que nos quisieras regalar la presentación y contarnos un poco los entresijos, ¿no? Para final de año, para el año que viene, tú tranquilo. Yo encantadísimo, lo digo porque esto, te tomo la palabra sobre todo lo segundo. Lo primero es fácil prepararlo y se prepara, pero lo segundo, que es un poco más difícil, ahora mismo estoy junto con más compañeros en un taller apasionante del dramaturgo saguntino Paco Zarzoso. Estamos preparando una obra de contenido muy político que lleva algo, título provisional, algo así como que Bankia secuestró el cadáver de Lorca o algo así. El título ya es lo suficientemente...
que se estrenará la última semana de junio y a principios de julio en la sala Ultramar, precisamente, en esta sala que comentaba. Muchas gracias.